Entonces ese es el gran problema, que, entre comillas, se independizan de Guatemala, de la metrópoli de España, tienen miedo de caer en las garras de Guatemala, aquí en lo que hoy es El Salvador, pero también se piensa, nosotros tenemos que hacer algo, pues de lo contrario vamos a caer en las garras de Iturbide en México, o vamos a caer en las garras de la Gran Colombia, ¿no? Que en ese tiempo la Gran Colombia comprendía Venezuela y comprendía también Ecuador, gran parte de Ecuador y todo eso, ¿no? Perú. Entonces ellos dicen, no nos conviene, si aquí el único que se une inmediatamente es Fábregas en Panamá, que se une a Colombia, ¿no? De ahí los demás están viendo a ver qué va a suceder. Es decir, no había, y lo vuelvo a repetir, no había un proyecto de nación. Estas repúblicas que ahora nosotros tenemos nacen como una mesa que debe tener 4 patas, pero nacen con 3 patas, ¿no? Nacen tambaleándose. Y por eso es que yo siempre lo he dicho, la improvisación que todavía nosotros vemos aún hoy día en muchos factores socioeconómicos, sociales, políticos, hoy en día tienen sus raíces, y eso es lo interesante de la antropología, la parte ¿no? antropológica, ¿no? Que nosotros tratamos de entender el pasado, a ver qué sucedió para enfrascarnos en el presente, ¿no? Estos países no nacieron consolidados, había toda una problemática en donde prácticamente los intereses eran de carácter económico, claro, y tal vez más que de carácter político, ¿no? Entonces, ahí está lo interesante. ¿Se plantea una diferencia importante con otros países? Por ejemplo, lo que pasó en Sudamérica, lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, la forma en que se van formando los estados y se van constituyendo como naciones más. Bueno, en el caso de Estados Unidos... Tú me dijiste delante México, no tanto, muy parecido, Chiapas, caso Chiapas, pero el resto, por ejemplo, son el hecho de los liderazgos, por ejemplo, de un Bolívar, de un San Martín, de Washington, ¿hacen diferente estos procesos? De hecho, sí, porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, primero tuvimos las 13 colonias, ¿verdad? Las 13 colonias unifican, ¿verdad?, un proyecto federativo, y ese proyecto federativo es el que da origen a la nación estadounidense. En el caso de Centroamérica, lo que tuvimos fue un reino donde las provincias se oponían a la capital en Guatemala, ¿verdad? Y lo que se buscó, en todo caso, fue separarse de Guatemala. Al no lograrse la separación de Guatemala, se busca la anexión a México. Entonces, lo que hay es evidentes pugnas entre diferentes formas de pensamiento. Hay independentistas que quieren separarse de España, absolutamente, hay otros que quieren anexarse a México, hay otros que quieren crear una federación al estilo de la de Estados Unidos, pero en la cual, en lugar de consolidar a los estados primero, tratan de crear la federación y que sea la federación la que se imponga sobre los estados. Entonces, en ese sentido, el caso de buscar contacto con el resto de independentistas de América, buscar contacto, por ejemplo, con la gente de Hidalgo, con la gente de Morelos, en Oaxaca, cuando las tropas de Morelos estaban en esta zona. Eso ocurre entre 1811 y 1814, se está buscando relación con esta gente. O en el caso de atender los llamados de Bolívar, por ejemplo. El antiguo reino de Guatemala tiene presencia en el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826. ¿Por qué? Porque le interesa... ¿A Bolívar le interesó Centroamérica? A Bolívar le interesaba Centroamérica en la medida en que Centroamérica podía ser, decía él, como los Balcanes de la región americana. Era estratégico en aquel momento. ¿Por qué razón? Porque Centroamérica, ya fuera por Panamá o por Nicaragua, representaba la posibilidad del canal interoceánico, que era algo fundamental. Ya lo veía Bolívar. Ya se veía en aquella época. Arce, por ejemplo, Manuel José Arce estaba pendiente de no permitir una base española en el Caribe, eso implicaba la liberación de Cuba, por ejemplo, para evitar que España siguiera enviando tropas a reconquistar territorios en áreas americanas. O la alianza, por ejemplo, con argentinos y con chilenos, buscando de alguna manera consolidar estos procesos de independencia en la región centroamericana. Esa alianza tan lejana, digamos, ¿cierto? Se oiría lejos como hace tiempo, digamos. Imagínate en aquel entonces, pero enviar correos, por ejemplo, o enviar
enviar notas en aquella época era básico, pues era el intercambio epistolar, pero además la clandestinidad, ¿no? Todo ese ambiente, lo que hablábamos fuera de micrófonos, ¿no? Ese ambiente hollywoodesco, ¿verdad? Cinematográfico que podría tener todas estas implicaciones. Lo que pasa es que nosotros nos hemos quedado, Nacho, y de verdad eso sí yo creo que vale la pena destacarlo esta noche, nos hemos quedado con una independencia de banderita, de globito y de cromo escolar. No hemos hecho mayores esfuerzos por profundizar desde el ámbito académico universitario en ir más allá, en ver más allá lo que estaba ocurriendo en esa época dentro de la independencia. Por eso es que tú tienes a la gente diciendo que este es el día de la independencia de El Salvador y repitiendo conceptos que no tienen nada que ver con aquella época. Además, tenemos en nuestras escuelas, lastimosamente, que queremos enseñarle a los chicos, a las chicas, que la independencia era una lucha de clases. Ni siquiera existía el concepto de clases en aquella época. Entonces, no se trataba de añileros buenos o añileros malos enfrentándose a los indígenas y a los negros. Esos son conceptos contemporáneos que estamos tratando de aplicárselos a pura fuerza a una época en la que no corresponden. Yo creo que es necesario replantear, hay que volver a hacer una visión, una revisión, ahora que vienen los 200 años de la conmemoración del primer grito de independencia de la región, pues vale la pena justamente hacer un esfuerzo orientado en ese sentido. O sea, no pensemos solo en el desfile, pues no pensemos solo en las cachiporristas, no pensemos solamente en cómo vamos a interpretar el himno nacional el 5 de noviembre de 2011. No, hay que hacer un trabajo de investigación mucho más profundo. Bueno, y muchos, digamos, ven CNN y de repente dicen, cumplimos 200 años el próximo año, ¿no? El 2011 cumplimos. Exacto. Pero, por ejemplo, nadie habla del movimiento de 1810 en San Alejo, en San Miguel, ¿verdad? Y en Usulután, donde gente como Gregorio Melara, Valentín Porras, Justo Saldívar, Mercedes Castro, que era una mujer, se levantan en armas contra el gobierno español. ¿Por qué no mencionamos ese primer grito de independencia que hubo en territorio hoy salvadoreño? Esos son los elementos negados de nuestra historia y que yo creo que es importante rescatar y poner en evidencia. ¿Ustedes creen que hay que revisar la historia? Realmente que sí. Totalmente. ¿Sí? Totalmente que sí. Totalmente. Yo creo que por primera vez en El Salvador hay un grupo de intelectuales, historiadores, que están en un proceso, digamos, ¿cierto?, por establecer bases más sólidas de nuestra historia. Permíteme el corte. Necesito un corte, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Estamos reescribiendo la historia? Veámoslo después del corte. Estamos, primero decimos, 200 años de independencia y vamos, ¿no? Qué interesante. Y no es El Salvador. Ajá. No es El Salvador, es la ciudad de San Salvador, Metapán y Sensuntepeque, las que celebran en realidad, o vamos a celebrar, ¿verdad?, y a conmemorar también los 200 años del primer movimiento oficialmente reconocido como movimiento de independencia. O sea, no es el concepto del Salvador, ¿verdad?, sino que son 3 localidades de lo que hoy es El Salvador los que se metieron en ese barullo, ¿verdad? Bueno, y estábamos hablando, digamos, fuera de cámara de bastante desconocimiento de la historia. No conocemos mucho la historia, no nos gusta conocer mucho, no nos están tampoco ayudando la escuela a conocer más la historia. Nos quedamos mucho con la banderita. Estábamos recordando, digamos, cierto, como un hecho, yo creo que positivo, que en los últimos años la selección es la que empuja la nacionalidad, ¿no? No hay un joven en este país que no tenga la camiseta de la selección, y qué bonito que la tenga y que la luzca, pero como que la selección nos está dando mucho más elementos que los que nos debería dar un sistema educativo para enseñarnos de dónde venimos, qué somos y para dónde debemos ir, ¿no? Yo creo que desde 1903, precisamente cuando las tropas guatemaltecas son derrotadas, se comienza prácticamente a escribir una historia oficial. Y yo creo que es precisamente esta historia oficial la que se ha impuesto por muchos años. Y esa imposición ha llegado a una especie de cultura. Yo creo solo lo que está. Además, hemos vivido en una cultura del conformismo, ¿no? Naturalmente, producto de toda una situación, ¿no? Dictaduras, entre otras. Entonces, yo creo de que nosotros los salvadoreños hemos tenido muchas dificultades. Las academias han tenido muchas dificultades. ¿Cómo concebimos que hasta
hace 5 años, 6 años, se conforma aquí en El Salvador una carrera en historia. Después sigue la Universidad del Salvador con la carrera de historia, después que nosotros en la Universidad Tecnológica la creamos. ¿Cómo concibimos que el resto de países en la región tienen carreras de antropología? Y solo Paraguay y El Salvador en todo el continente no tenían antropología hasta hace 8 años que nosotros comenzamos con esta carrera. Lo mismo vale para arqueología, ¿no? Pero yo sí considero de que a partir de la firma de los acuerdos de paz en 1992, es como que hay un despertar, es como que los seres humanos en esta parte del mundo que conocemos como El Salvador, hemos llegado a la conclusión de que de esta forma no podemos seguir